Buenos días, queridos estudiantes del grado 10-3. El día de hoy en clase de filosofía vamos a analizar unos videos que nos van a explicar un poco más sobre el contexto del Renacimiento y sobre el inicio de este tercer periodo de la filosofía que se llama Filosofía de la Modernidad. Entonces voy a compartir pantalla para pasarles los videos y que podamos entender en qué contexto surge esto que se llama Filosofía de la Modernidad. En torno a 1400, en la ciudad de Florencia, un grupo de artistas decidió recuperar las formas artísticas del Imperio Romano. Esa recuperación se fue expandiendo por toda Italia a lo largo del siglo XV, para de ahí saltar al resto de Europa occidental ya en el siglo XVI. En 1550, Vasari acuñó un término para referirse a esa recuperación del mundo clásico, un término que adquiriría todo su peso con los historiadores del siglo XIX. El Renacimiento. Pero para entender el Renacimiento, hemos de arrancar unos siglos antes de 1400 y alejarnos de Florencia. A partir del siglo XI, Europa occidental volvía a expandirse. La reconquista cristiana de la península ibérica, las primeras cruzadas a Tierra Santa o el avance alemán más allá del Elba. En ese ambiente de crecimiento, el mundo cultural también se animó, surgieron las universidades y se impuso la escolástica aristotélica. Tras la conquista de Constantinopla por los cruzados en 1204, los estudiosos medievales ya podían acceder directamente a los textos griegos clásicos, traducidos al latín años después por, entre otros, Guillermo de Moerbeke. A la par, se desarrolló una literatura en lenguas romances, portugués, español, francés, italiano, donde había cabida para todo tipo de géneros, historias clásicas como la del libro de Alexandre sobre Alejandro Magno, de mediados del siglo XII, ensayos científicos como el Tacuinum Sanitatis, manual médico popular desde mediados del siglo XIII, o relatos en los que se ensalzaban las glorias políticas del momento o se criticaban las costumbres más mundanas, como ocurría en los libros del arcipreste de Hita, o de Petrarca, ya a comienzos del siglo XIV. Algunos reyes se rodearon de eruditos y ellos mismos se lanzaron a escribir, como Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio a mediados del siglo XIII, o Carlos V de Francia, otro rey sabio ya a mediados del siglo XIV. En el terreno de las artes plásticas, se fue abandonando el esquematismo de la Alta Edad Media, de raíz bizantina, por un arte más realista, un realismo que se logró antes en la escultura. Pensemos en el pórtico de la Gloria del Maestro Mateo de finales del siglo XII, o el Adán de la Catedral de Notre Dame de París, de mediados del siglo XIII. Más destacado aún es el trabajo de Klaus Schluter, en torno a 1400. En la pintura, fue más difícil superar el esquematismo bizantino, además de que las técnicas pictóricas mayoritarias, temple y fresco, dificultaban las correcciones y no permitían detalles. Con todo, desde el siglo XIII, los artistas trataron de romper con ese esquematismo en dos frentes, dotando de mayor expresividad a sus figuras y enfatizando la tercera dimensión. Como en el caso de la escultura, esa revolución pictórica se vio en diferentes lugares de Europa occidental, como podemos ver en la obra de Sánchez de Segovia en la Catedral Vieja de Salamanca a mediados del siglo XIII. Pero para la conquista de la tercera dimensión son claves los trabajos del florentino Giotto, alrededor de 1300, cuya influencia se extenderá por doquier. El modelo de Giotto evolucionó a partir del siglo XV por dos vías. Por un lado, los estudios sobre perspectiva iniciados por Brunelleschi. Por otro, la difusión de la técnica al óleo a partir de los maestros flamencos, que permitía un grado de detalle desconocido hasta la época. La revolución en la escultura y la pintura también llegó a la arquitectura, donde se impuso el gótico con una serie de soluciones y avances técnicos que facilitaron la arquitectura florentina de comienzos del XV. Por lo tanto, es importante entender que para 1400, la alta cultura de la Europa occidental, siendo claramente cristiana, conocía el mundo clásico, sobre todo el aristotélico. En sus cortes, los eruditos utilizaban por igual el latín que las lenguas romances, y se había apostado ya por el realismo y la expresividad de las artes plásticas.
ni el autor del libro de Alexandre, ni Moerbeke, ni Alfonso X de Castilla, ni Carlos V de Francia, ni el arcipreste de Ita, ni Petrarca, ni Klaus Schluter, ni Giotto eran hombres del prerrenacimiento. Fueron gentes de su tiempo que respondieron a las querencias de sus contemporáneos que querían ver el cristianismo a través de los ojos de Aristóteles y de una plástica realista y expresiva. Lo que va a ocurrir en Florencia a partir de 1400, por tanto, no es el descubrimiento del mundo grecolatino, ni de un cierto realismo plástico, ni una arquitectura más refinada técnicamente. Lo que va a ocurrir en Florencia a partir de 1400 es que decidieron reinventarse el Imperio Romano como una insignia propia. Durante los siglos previos a 1400, Florencia se encontraba en la ruta que regularmente los emperadores alemanes tomaban para hacerse coronar en Roma. La situación era tal que en la propia Florencia se generaron dos bandos enfrentados, los gibelinos, favorables al emperador, y los güelfos, más cercanos al papa. Pero en 1400, Florencia disfrutaba de una gran autonomía. Tras la crisis de la peste negra, la industria textil y sobre todo la banca florentina dominaban el mercado europeo. En el imperio, varios candidatos pugnaban por el trono y algo parecido ocurría en el papado, donde hasta 3 pretendientes reclamaban la cátedra de San Pedro. La oligarquía florentina hizo crecer los dominios de la ciudad extendiéndose desde la vertiente oriental de los Apeninos tras la ocupación de Castrocaro en 1403 hasta las costas del Tirreno, con la toma de Pisa en 1406. Es entonces cuando apostaron por construir una imagen propia vinculada al Imperio Romano y diferenciada de los bárbaros alemanes. En 1401, Ghiberti ganó el concurso para las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. En su propuesta para el sacrificio de Isaac, muestra un Isaac claramente clásico, frente a las figuras más planas de sus rivales. Entre ellos, Brunelleschi, quien en 1420 se toma la revancha al ganar a Ghiberti la construcción de la cúpula mayor de la catedral. Curiosamente, la solución presentada por Brunelleschi, un cimborrio de planta octogonal con nervaduras ojivales, aún bebe de la tradición gótica. Pero un año antes, en 1419, Brunelleschi ya se había lanzado a recuperar las formas de la arquitectura clásica romana. En la logia del Hospital de los Inocentes encontramos una sucesión de arcos de medio punto sobre columnas corintias, un diseño que habría de ser copiado numerosas veces a partir de ese momento y durante varios siglos. Lo singular es que esta solución de un corredor de arquería sobre columnas fue muy pocas veces empleado en el Imperio Romano. El propio Brunelleschi también puso en marcha la recuperación de la pintura romana con la invención de la perspectiva cónica, que daba solución al problema de la tercera dimensión, aunque se tardó un largo siglo en consolidar esa solución. Curiosamente, cuando se descubrieron pinturas romanas originales en Pompeya, en el siglo XVIII, se pudo ver que la propuesta de Brunelleschi no era nada clásica, sino algo exclusivo de la Europa occidental a partir del siglo XV. Es decir, el Renacimiento florentino, que pretendía recuperar el Imperio Romano como seña de identidad frente a ese otro imperio, bárbaro de más allá de los Alpes, lo que realmente hizo fue reinventarse, al menos en la pintura y la arquitectura, ese Imperio Romano. Junto a Brunelleschi, en este primer momento destacan las figuras de Donatello en escultura y Masaccio en pintura. A partir de 1434, el gobierno de Florencia quedó en manos de Cosme I el Viejo, patriarca de la familia Medici. En esa corte de los Medici van surgiendo una nueva generación de artistas que ya habían asumido el repertorio clásico. Así, arquitectos como Michelozzo o pintores como Fra Angelico o Piero della Francesca. Con todo, aún era una fase de experimentación y si bien en la plástica los espacios arquitectónicos dibujados iban ganando la tercera dimensión, los personajes aún se mostraban muy planos. En esta segunda generación encontramos a León Battista Alberti, quien inició la tradición de los tratados de arte con la elaboración de 3 ensayos sobre pintura, escultura y arquitectura. Alberti recuperó así la idea planteada por Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C., quien había escrito su propio tratado, un trabajo ya conocido en época medieval, pero que en el Renacimiento florentino se convirtió en libro de cabecera de los arquitectos que reclamaban el mundo clásico. El problema de Vitruvio, como el de Alberti y el de muchos tratadistas que vendrían después, es que trataron de encorsetar el arte clásico en unas fórmulas cerradas, algo que resultaba totalmente contradictorio con la libertad creativa de los romanos de la antigüedad. Este empeño por el mundo clásico no ha de hacernos olvidar que en la Italia de mediados del siglo XV aún había figuras destacadas que seguían dentro de la tradición medieval, como Giovanni di Paolo o Benedetto Bonfigli.
Lo mismo ocurría con el arte que estaba llegando desde los Países Bajos. Esa búsqueda del realismo que había sido una constante en la plástica de la Europa occidental desde el siglo XII había creado en Flandes una escuela propia gracias al desarrollo de la pintura al óleo, una técnica que permitía un grado de detalle excepcional. Ese detallismo fue la marca distintiva de los pintores flamencos del siglo XV, como Van Eyck o Van der Weyden, y perduró hasta el siglo XVI, como puede verse en el Bosco. De ahí que, pese a que estos artistas flamencos suelen ser calificados de renacentistas, es una afirmación errónea, más allá de influencias concretas entre dichos flamencos y los artistas toscanos. Alrededor de 1450, los condottieri, jefes mercenarios de las tropas que habían participado en la guerra de Lombardía, trataron de establecer cada uno su propia corte emulando la de los Medici en Florencia. Es decir, aspiraban a ser príncipes autoritarios que vinculaban su autoridad y prestigio con el viejo imperio romano. Fue el caso de Segismundo Malatesta, señor de Rímini, donde acudió a trabajar Alberti, o Federico de Montefeltro, duque de Urbino, que contó con los servicios de Piero de la Francesca, o la familia Gonzaga en Mantua, donde trabajó Mantegna, y por supuesto, fue el Milán de los Sforza, que trató de rivalizar en prestigio con la corte de los Medici en Florencia, donde en 1469 gobernaba Lorenzo el Magnífico, nieto de Cosme el Viejo. Con Lorenzo el Magnífico, la obra cultural de los Medici llegó a su cumbre. Si la recuperación del mundo clásico era una forma de distinguir a Florencia de los bárbaros del norte, una idea que se expandió por toda Italia desde mediados del siglo XV, los Medici fueron más lejos. Su corte se rodeó de los llamados humanistas, eruditos que no se conformaron con rememorar el Imperio Romano, sino que trataron de acudir a las fuentes originales, aprender el griego y aprovechar a los sabios huidos de la Constantinopla conquistada por los turcos en 1453. Un modelo humanista que necesita de muchas precisiones. Es cierto que hubo interesantes estudios filológicos en esa vuelta a los originales, como el de Lorenzo Valla, demostrando la falsedad de la donación de Constantino, en donde supuestamente este emperador daba el centro de Italia a los papas. Pero dicho documento ya había sido cuestionado siglos atrás. Es cierto que los sabios huidos de Constantinopla habían traído algunos tratados griegos poco conocidos en Europa occidental. Es cierto que muchos príncipes adornaron su prestigio haciéndose rodear de eruditos y poetas, pero algo muy similar había ocurrido en Europa desde el siglo XII. En realidad, la gran novedad de la corte de los Medici fue la vuelta a la filosofía de Platón, con la creación de una academia neoplatónica en Florencia a partir de 1459. Curiosamente, este resurgir de Platón frente a la escolástica medieval aristotélica se ha visto como una de las marcas distintivas del humanismo. Decimos curiosamente porque si algo caracterizó a Platón fue la desconfianza hacia los seres humanos, recomendando un gobierno tiránico donde el tirano se apoyara sobre un grupo de sabios. En definitiva, el modelo de los Medici y de las otras cortes italianas del siglo XV. Es en ese ambiente neoplatónico donde vemos que se formó la última gran generación del Quattrocento, en esencia, los discípulos de Verrocchio, Perugino, Botticelli, Leonardo. Pese a su apego a Platón, estos príncipes italianos del siglo XV vivían en un mundo cristiano, donde la mayor parte de las obras de arte y arquitectura eran religiosas. Es cierto que también hubo arquitectura civil, cuadros de batallas o mitológicos, pero que el arte cristiano fuera el dominante es otra prueba de que lo que hicieron los artistas del Quattrocento italiano fue reinventarse el Imperio Romano, creando una pintura que no existió en aquellos tiempos, diseñando una arquitectura con soluciones formales que los romanos no contemplaron y dedicando la mayor parte de estas obras a una religión, la cristiana, que solo fue oficial al final del Imperio Romano. Sin embargo, no fue suficiente. Los Medici fueron expulsados de Florencia en 1492. Y el monje dominico Savonarola logró imponer su dictadura religiosa. Milán tomó el relevo de Florencia y a la corte de Ludovico Sforza acudieron artistas desde toda Italia, como Bramante o Leonardo. Pero los Sforza se rindieron ante los franceses en 1499. De nuevo, los bárbaros asaltaban Italia. Fue entonces cuando los papas decidieron convertirse en la cabeza visible de Italia, armando sus propias tropas, aspirando a unificar la península y apostando claramente por el Renacimiento como seña distintiva frente a aquellos llegados de allende los Alpes. Pero esa historia desborda los límites del Quattrocento.
¿Quieres ganar 1.200.000 pesos en una semana? En 1400, las élites florentinas pusieron en marcha un programa artístico conocido como el Renacimiento. El objetivo era diferenciarse de los bárbaros del norte, esencialmente los alemanes del Sacro Imperio, apelando a su pasado romano. Desde mediados del siglo XV, las formas renacentistas florentinas se vieron enriquecidas, gracias a los sabios griegos llegados de Constantinopla, por la filosofía platónica, surgiendo una corte neoplatónica en torno a la familia Medici. El modelo al que se aspiraba era el gobierno del buen tirano rodeado de eruditos. En el arte se reinventó el Imperio Romano, generando una plástica y una arquitectura que, teniendo claras reminiscencias romanas, eran esencialmente una creación del siglo XV. El modelo florentino fue imitado por las otras cortes italianas creadas por los condottieri, señores de la guerra que buscaban asemejarse a los Medici. El objetivo ya no era solo distinguirse de los bárbaros del norte, sino crear una construcción política, una Italia unida bajo el mando de un solo señor, que pudiera enfrentarse a esos bárbaros. A finales del siglo XV, Italia volvió a convertirse en el escenario del enfrentamiento de los ejércitos de más allá de los Alpes. Esencialmente los franceses y las tropas de Fernando el Católico, y más tarde su nieto, el emperador Carlos V. Estas guerras por Italia de franceses, hispanos e imperiales acabaron con las ambiciones de los príncipes italianos. Sin embargo, la idea de crear un centro político que unificara Italia, apelando a sus raíces romanas y oponiéndose a los ejércitos foráneos, fue retomada por los papas de Roma, una iniciativa que quedaría claramente explicada en la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, que no solo es un tratado sobre el buen gobernante, sino una larga reflexión sobre el empeño puesto por la corte papal en liderar Italia. Así, entre 1492 y hasta 1527, durante los pontificados de Alejandro VI Borgia, Julio II y los Medici, León X y Clemente VII, los papas desarrollaron un ambicioso programa político-militar, tratando de unificar buena parte de Italia, utilizando el arte y la filosofía florentina del siglo XV como marca distintiva, ahora convertida en lo que los historiadores denominaron el Alto Renacimiento. El papado, que había disfrutado de una autoridad notable en la Europa de la plena Edad Media, había vivido una larga crisis a lo largo de los siglos XIV y XV. Primero sometido a la tutela del rey de Francia, que logró en 1309 que la sede del papado se trasladara de Roma a Aviñón. En 1378 el papa Gregorio XI decidió volver a Roma, donde murió poco después. La elección de su sucesor provocó la ruptura entre el candidato apoyado por los cardenales italianos y el apoyado por los cardenales franceses. Se produjo así el gran cisma de Occidente, que se prolongaría hasta 1417, cuando en el Concilio de Constanza se eligió a un papa único, Martín V. Pero en Constanza, además, se puso en marcha el conciliarismo, que consideraba que la autoridad de la Asamblea Conciliar estaba por encima de los papas, una corriente de pensamiento que volverá a defenderse en el Concilio de Basilea a partir de 1431. Este concilio terminaría en Florencia, en 1445, cuando Eugenio IV sentó las bases para recuperar toda la autoridad papal. Comenzaron por rehacer la corte papal en Roma, aún sin capacidad real para extender su autoridad por toda Italia, y aprovechando la moda artística florentina en combinación con otras soluciones, como las tradiciones medievales o el arte flamenco. Es decir, aún no estábamos ante una corte neoplatónica como la que se había establecido en Florencia y se había imitado en otras ciudades de Italia. De esta forma, entre los papas que gobiernan entre Eugenio IV y Alejandro VI Borgia, encontramos pontífices que parecen más apegados a las formas medievales y otros que han sido señalados como auténticos humanistas. Pero recordemos la necesidad de matizar ese término. En tiempos de Eugenio IV, Lorenzo Valla dio a la luz su estudio mostrando la falsedad de la donación de Constantino, el supuesto derecho entregado por este emperador romano a los papas para poseer el centro de Italia. Valla trabajaba en ese momento al servicio de Alfonso V de Aragón,
que peleaba con el Papa por el reino de Nápoles. El trabajo de Valla no era una novedad. La donación de Constantino, invención del siglo VIII, estaba puesta en duda desde el siglo X. Fue empleada en la lucha entre Alfonso V y Eugenio IV, y nadie le volvería a prestar atención hasta los tiempos de la Reforma luterana. Eugenio IV fue sucedido por Nicolás V, que comenzó la reconstrucción del Vaticano, destacando la capilla nicolina pintada por Fra Angelico, y rehizo la Biblioteca Vaticana con la ayuda del propio Valla, reuniendo las obras que habían quedado en Roma con las que se habían trasladado a Aviñón y con otras nuevas que hizo traducir del griego al latín. Es decir, no hizo una biblioteca nueva, sino que rehabilitó la que los papas ya poseían desde el Bajo Imperio Romano y toda la Edad Media. En tiempos de Nicolás V, Constantinopla cayó en manos de los turcos en 1453, y sus sucesores hubieron de preocuparse por tratar de reunir a los monarcas cristianos para combatir a los turcos o fortalecer a la Inquisición frente a las herejías. Los papas trataban con ello de recuperar su autoridad universal, de clara tradición medieval. Buen reflejo fue la remodelación de la Capilla Sixtina a partir de 1477, bajo el gobierno de Sixto IV. El Papa hizo venir de Florencia a los artistas más destacados de la época: Botticelli, Perugino, Ghirlandaio. La capilla era un edificio rectangular rodeada por una galería sobre matacanes corridos en la parte superior, una solución muy habitual en la arquitectura tardogótica. Al interior se desarrollaron dos grandes programas iconográficos. En la pared sur, la vida de Moisés, la vieja ley. En la pared norte, la vida de Cristo, la nueva ley. Entre medias, una galería de papas. Con ello, Sixto IV demostraba que estaba lejos del supuesto ideal humanista del hombre como centro del universo, y venía a recordar que el gobierno del mundo emanaba de Dios, mediatizado por el poder de los papas, el viejo sueño medieval de la autoridad universal del sumo pontífice. Con el Papa Alejandro VI Borgia, a partir de 1492, estos sueños universales dejan paso al empeño de los papas por dominar Italia. Alejandro VI, que estableció un complejo equilibrio entre los conquistadores franceses y aragoneses, contó con los servicios de su hijo César Borgia, que amplió las posesiones papales en el centro de Italia. La labor de Alejandro VI será continuada por su sucesor, Julio II, quien no solo fue destacado líder militar, sino quien apostó claramente por las formas del Alto Renacimiento para embellecer Roma. En ese momento, en 1503, se había planteado un debate artístico entre Leonardo da Vinci y un joven Miguel Ángel en la decoración del Salón de los 500 del Palacio Viejo de Florencia. A Leonardo le encargaron pintar la batalla de Anghiari y optó por un estudio naturalista de un grupo de guerreros a caballo. Por el contrario, Miguel Ángel, en la batalla de Cascina, apostó por un grupo idealizado de soldados atrapados de improviso. Ese modelo idealizado de Miguel Ángel supuso al mismo tiempo el éxito del realismo que se había venido experimentando desde el siglo XII, de la perspectiva de Brunelleschi, pero sobre todo de la idealización, una forma de concebir el arte que se impondría en la Roma de Julio II, y de ahí en el resto del mundo occidental hasta el siglo XIX. La mayor parte de las obras impulsadas por Julio II se realizaron para engrandecer el Vaticano. A Bramante le encargó la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, una obra que no concluiría hasta siglo y medio más tarde. La propuesta de Bramante era un templo en cruz griega, con una gran cúpula sobre el crucero, desarrollando el modelo que el propio Bramante ya había construido en San Pietro in Montorio. Una vez más se concebía un edificio a partir de unas formas romanas, pero con una solución que nunca se había dado en el Imperio Romano. Bajo la cúpula de Bramante se habría de colocar la tumba de Julio II realizada por Miguel Ángel, que nunca se concluyó ni se instaló en San Pedro, pero de la que quedan algunas esculturas como el Moisés. El proyecto de la tumba de Julio II se vio interrumpido porque el propio Papa encargó a Miguel Ángel, entre 1508 y 1512, pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, rehecha en tiempos del tío de Julio II, Sixto IV. La primitiva bóveda era un cielo estrellado con un fondo azul, de clara tradición paleocristiana. La nueva, pintada por Miguel Ángel, estaba claramente vinculada a las propuestas iconográficas florentinas.
En su mayoría son historias del Antiguo Testamento, entre las que se insertan los ignudi, símbolos a medio camino entre los ángeles cristianos y los amores clásicos, los profetas bíblicos y las sibilas paganas. El resultado es una obra que, más allá del mensaje iconográfico, siempre al servicio de la Iglesia Católica, muestra un modelo de belleza ideal. Ya no se trata de mostrar la naturaleza tal y como es, sino de mejorarla. Mientras tanto, también desde 1508, Rafael Sanzio era el encargado de decorar las estancias vaticanas, una serie de 4 habitaciones del Palacio Apostólico donde Julio II realizaba sus labores administrativas. Aquí se encuentra el fresco de la Escuela de Atenas, donde Rafael pintó a los filósofos más famosos del mundo antiguo y el medievo. Esta pintura se ha convertido en el emblema del Renacimiento, entendido como un momento de brillo humanista, donde los hombres robaron protagonismo a Dios. Es una interpretación errónea. En la estancia de la Escuela de Atenas hay otros 4 grandes frescos que recuerdan todas las otras virtudes de la Iglesia: la creatividad, la justicia y sobre todo la teología con su poder salvífico. Además, hemos de recordar las otras 3 estancias que siguen cantando las glorias de la Iglesia y sobre todo de los papas como hacedores de milagros, caudillos victoriosos, guías de los emperadores y señores de grandes tierras, lo que hizo que se pintara la controvertida donación de Constantino, con lo que los papas del siglo XVI emergían como los sucesores naturales de los emperadores de la antigua Roma. Julio II murió en 1513 y Bramante en 1514. El nuevo papa León X Medici siguió adelante con las reformas del Vaticano, ahora dirigidas por Rafael. Además, los Medici habían recuperado el control de Florencia, donde fue enviado Miguel Ángel para trabajar en la iglesia de San Lorenzo, donde los Medici tenían su panteón familiar. Pero León X también hubo de enfrentarse a la reforma planteada por Lutero a partir de 1517, al tiempo que seguía buscando un difícil equilibrio entre los monarcas europeos, en especial Francisco I de Francia, y el emperador Carlos V. Rafael murió en 1520 y León X al año siguiente. Tras el breve papado de Adriano VI, quien hubiera sido preceptor del emperador, ocupó el trono de San Pedro Clemente VII Medici, primo de León X, en 1523. Clemente VII quiso seguir siendo el árbitro de Italia, donde ahora se imponían las tropas de los Habsburgo tras derrotar a los franceses. También prosiguió las grandes obras del Vaticano, dirigidas por Antonio da Sangallo. Sin embargo, enfrentado a Carlos V e incapaz de frenar a los protestantes, en 1527 vio cómo las tropas imperiales saqueaban Roma. El sueño de Alejandro VI y Julio II de dominar Italia acababa así de forma violenta. Sin embargo, el arte que se convirtió en bandera de sus ambiciones políticas, el del Alto Renacimiento, se expandiría por toda Europa occidental, ahora que los monarcas católicos, empezando por el emperador, habían de demostrar su fidelidad a la Iglesia de Roma. Bien, tenemos acá un breve recuento del contexto del Renacimiento en Europa. Quiero que antes de que se corte esta hora de clase, me cuenten ustedes qué entendieron de esos videos, qué les quedó claro o un poco más claro con respecto a los temas que abordaron estos videos que pues, tienen que ver con política, religión, arte, cultura y filosofía del Renacimiento. Le repito mi pregunta. Quiero que me cuenten qué entendieron ustedes de esos videos que vimos ahorita. La evolución del arte, de cómo pasaban entre más realistas, pinturas, estatuas y entre otras cosas. ¿Eso? Bueno, sí, hablaron de la evolución del arte, de cómo se pasó del arte, digamos, en 2 dimensiones representativo, a un arte en 3 dimensiones mucho más humanista. ¿Qué más?
¿Qué más pasa en el Renacimiento? Como la iglesia influía en básicamente todo en las pinturas, en lo que elegían y ciertas personas. La influencia de la iglesia. Bueno, sí, hubo una gran influencia de la iglesia, ya que todavía tenía como mucho poder en esa época. Eh, pero bueno, María, Nicole, ¿qué entendieron ustedes? Porque no solamente Saray está en esta clase, María o Nicole, ¿qué les quedó a ustedes de estos videos, de estos cambios políticos e históricos del Renacimiento? Bueno, lo voy a dejar analizarlo. Vamos a salirnos y vamos a entrar nuevamente al enlace que esta parte ya se va a terminar. Entonces, bueno, salimos y volvemos a entrar, ¿ok?